Hola, bienvenidos a un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Hoy saludamos a Fabián, a Hayes y a Alex que nos acompañan para que veamos el grupo J, el grupo de Argentina, de Argelia, de Austria y de Jordania. Pero antes de eso, pues la pregunta de siempre. ¿Qué jugador argentino, hablando porque vamos a hablar de Argentina, los marcó? Y vamos a arrancar con don Alex, que nos dice este primer personaje. Puta. Con el madrazo es válido porque ¿qué más puede decir uno? No, pues, ¿qué más puede decir uno de este señor? Este es un monstruo, o sea, el venido de otro planeta, este señor Lionel Andrés Messi, eh, a la persona que le gusta el fútbol, como dijo Thierry Henry, y que lo mencioné en un podcast pasado, el que le gusta el fútbol, este señor, equipos en los que él jugó o que ha jugado. ¿Qué se puede decir? Colectivamente ha ganado 48 títulos, 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 4 con el Inter de Milán y 6 con la selección argentina. Y sus títulos individuales 56, donde se incluye 8 balones de oro, que es el récord histórico, 8 premios FIFA al jugador del año, 6 botas de oro europeas, 2 balones de oro de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y 2022, 2 premios al mejor jugador de la UEFA, 2 MVP de la Copa América 2015 y 2021, 2 MVP de la Major League Soccer, 9 MVP de la Liga de España, 8 trofeos Pichichi al máximo goleador de la Liga, 6 veces máximo goleador de la UEFA y un trofeo Golden Boy al mejor jugador joven de Europa en 2005. Lo ha ganado todo y sobre todo le doy gracias a la vida que me permitió ver a este monstruo. Mi amor de infancia futbolísticamente fue Maradona, pero después de ver a Messi, pienso que Messi es mucho más que Maradona. Eh, yo, pues para los que hemos jugado fútbol, lo que ha hecho y lo que hace este señor no tiene nombre. Eso de andar con la pelota tan pegadita al pie, hermano, muy complicado. Puede que a uno le salga una vez, dos veces, pero es que este señor es increíble. Lo admiro mucho, me parece además como persona de excelente calidad, es el ejemplo que le doy a mi hijo porque me parece que el tipo, tanto como jugador como persona, es excelente, cosa que no pasó con Maradona. Bueno, detractores tiene porque igual a los grandes tienen que tener sus detractores, obviamente, pero sí comparto eso que para mí también es el mejor jugador del planeta y tuvimos una época muy bonita que fue verlo competir frente a otra máquina que es Cristiano, que ya más adelante hablaremos de él en otro grupo, pero creo De que... este señor, perdón Julián, de este señor tuve la dale. oportunidad de verlo en el partido que Colombia jugó en las eliminatorias con Colombia en Bogotá en el 2007, que Colombia le ganamos 2-1, pero este señor hizo una jugada increíble que se sacó a medio equipo. Hicieron una falta en el medio de campo, le hicieron una falta y él solo miró a Riquelme le dio la bola y este señor llegó y nos bailó a todos y sacó a Julio y gol. Una cosa impresionante y todo el mundo, agárrelo, pero nadie lo pudo agarrar. Le subió O las sea, me cejas acuerdo a Riquelme. perfectamente porque vi toda la jugada. Nosotros también lo vimos ahí en Es directo. increíble, increíble. Sí, éramos callados y diciendo, no digan nada porque fue un hijo de puta golazo, pero no digan nada porque nos pueden matar. Sí, sí, no. O Y sea, tiene esa gracias a Dios ganamos ese característica partido. que él la cuenta, Messi la cuenta y él dice que él le subió las cejas a Riquelme como para que reaccionara y ahí fue cuando la jugada fue a riesgo y tun, gol. Sí, no, fue una cosa loca. Y todo el mundo, Sí, sí, no, ahí lo paró y ya gol. sabíamos que nos esperaba. Un Pues monstruo, mire, un monstruo. yo fui toda la vida muy anti-Argentina, no me gustaba nada y la única vez que yo le he hecho fuerza fue para que ese loco ganara el mundial pasado. De resto, nunca en la vida le había hecho fuerza a Argentina. Solo por Yo creo Messi. que
muchos le hicimos fuerza. Sí, yo también creo que muchos le hicimos fuerza solo para que Messi ganara el Mundial, porque se lo merecía. Ujú. Sí, de acuerdo. Bueno, Alex también eligió dos personajes adicionales que vamos a mostrarlos y uno de ellos es el señor Carlos Tevez, Carl- Carlitos Tevez. el Pues, Apache. pues como nosotros como cuchachos o yo, pues vi mucho fútbol argentino en mi buena época, eh, 90s, 2000, y a mí me encantaba ver el fútbol argentino y me gustaba mucho Boca, especialmente porque había tres colombianos, Córdoba, Chicho y Bermúdez. Y después de ellos, pues creo que Carlitos debutó al principio con alguno de ellos, y también me impactó mucho su historia. Él salió de un barrio muy, muy pobre en Argentina, el Fuerte Apache. Inclusive hay una serie de él que cuenta algo de la vida, de lo que vivió, y he visto muchas entrevistas de él y lo duro que fue para él poder sobrevivir. Él cuenta mucho el tema que no sabía leer ni siquiera para firmar un contrato, no, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba firmando. Es amado y odiado en Manchester porque jugó primero en el Manchester United y luego en el Manchester City. Mm. Con la selección argentina jugó, bueno, empezó en Boca, luego pasó al Corinthians, luego fue vendido al West Ham United, y después del West Ham United pasó al Manchester United y después jugó en el rival de patria en el Manchester City. Eh, Terminó su carrera en Europa en la Juventus y luego volvió nuevamente a Argentina, donde terminó con Boca y se volvió técnico. Actualmente es técnico de Talleres de Córdoba, y pero da la oportunidad de escoger un argentino que pudiera jugar con Colombia. Yo hubiera escogido a Carlitos porque me encantaba su forma de luchar, su forma de correr y su pasión por el fútbol. Entonces, también en la selección argentina tiene un récord impresionante. Creo que perdí el dato por acá. Ok, aquí. Jugó 76 partidos con 13 goles con Argentina y en total 517 partidos jugados con 227 goles en toda su carrera. Fue 3 veces campeón de la Premier League, 2 veces campeón de la Serie A, una UEFA Champions League, una Copa Libertadores y un oro olímpico con la selección argentina. Mm. Y el otro personaje que eligió el señor Alex es don Juan Pablo Sorín. Este, me, este también es otro de mis jugadores favoritos porque era muy rápido por la banda izquierda, súper rápido este jugador. Me gustó mucho con River, de nuevo, gracias a eso que viví en los años 90 y 2000 con el del fútbol argentino. Uno de los jugadores que más me impactó fue Juan Pablo Sorín, el Juan Pizorín. Inició su carrera en River, luego pasó ¿cuál fue el otro? El que jugó el jugo fue en el Corinthians, no, sino el jugo fue en el Cruzeiro. 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 Ujú. El jugó con Cruzeiro. Es Sí. ídolo en Cruzeiro. Eh, es ídolo en Cruzeiro, en un equipo brasilero donde es muy difícil encontrar ídolos argentinos. Después pasó a Europa, donde jugó con la Juventus y también jugó con el Villarreal. Ganó la Copa Libertadores con River Plate, una Copa de Brasil en el 2000 y una Copa de Francia en el 2004. También jugó como en un equipo. Jugó en el No sé Barça si en también. un equipo francés. También pasó por el Barça. Sí, jugó con el Barça y jugó con el Paris Saint-Germain. Sí, señor. Mm. Con el PSG, sí, señor. El Juan Pizarrín. Ujú. Sí, señor, sí. Entonces, de este señor me encantaba era que también era muy rápido y
no sé qué le enseñan a los argentinos, hermano, pero es que estos manes es que matan y mueren por esa camiseta, algo que deberíamos aprender. No sé qué les dan, pero este señor y lo que era Tevez, no sé qué les dan, hermano, pero ojalá en algún momento pudiéramos aprender eso que, o sea, a veces los odiamos, pero yo creo que muchos los odiamos porque quisiéramos tener eso. Sí. De acuerdo. Juan Pablo Sorino hoy en día es abanderado del fútbol femenino en la Conmebol. ¿Hace? No sabía eso. Sí, sí, él trabaja mucho por el fútbol femenino en este momento y también con la FIFA. Y si no estoy mal, al Mundial va como comentarista, creo que ¿cómo es? TVDN, creo que es Tu DN, TUDN. la Creo que va mexicana. como comentarista en el Mundial de Clubes Sí, estuvo sí, como sí. comentarista en DAZN. Bueno, nos vamos No, entonces ahora con el otro personaje que fue elegido por Pacho. Ese es Claudio Paul Canilla, conocido también como el Hijo del Viento, el Pájaro, Cani. Este tipo fue pues, reconocido por sus goles. Empezó en el 85 en River Plate. De allí se fue a Italia, jugó en el AS Verona, en el Roma, en Atalanta. De allí pasa a Benfica, jugó en Boca Juniors con Maradona. Todos recuerdan que se da un pico en la boca con este man. De ahí él termina su carrera jugando en Escocia, en un equipo que se llama el Dundee, y el último equipo suyo fue el Rangers. Jugó los mundiales del 90, donde quedó subcampeón, y es también muy recordado por el gol que le hace a Brasil en el 1-0, que es una jugada de Maradona, y ese partido lo ganó Argentina, la arepa más impresionante del mundo, y fue gracias a ese gol. Después va al 94, al Mundial del 94, y también hace un gol muy parecido, así avivándose, un pase que le hace Maradona para un gol de Nigeria, contra Nigeria. En el 98 Pasarela no lo lleva, entonces se acuerdan que Pasarela no quería a los mechudos, entonces Ujú. Canilla se pierde ese Mundial por culpa de esto. Para el 2002 lo lleva Bielsa, pero no juega ni un minuto. Antes sale expulsado en el partido contra Suecia estando en el banco. Sí, Pero a mí ese tipo me encantaba su forma de ser y lo loco, lo irreverente, me parece una nota la gente así. Por eso Canilla está entre mis favoritos argentinos. y el otro es este señor de la derecha. Bueno, Falcioni. Falcioni fue quien me hizo hincha del América de Cali. O sea, el tipo era una vaina impresionante, lo tapaba todo. Él llegó en el 81 a América, tenía 6 años, pero me hice hincha de ese equipo porque ganó 5 títulos seguidos. Tiene récords como haber tapado 2 penaltis en el 80, jugando para Vélez Sarsfield, le tapó 2 penaltis a Maradona, y Maradona jugaba en Argentinos Juniors. Y después con América hizo que clasificáramos a una Copa Libertadores tapando 2 penaltis en Medellín contra el Atlético ese, y les tapó un penalti en el último minuto y los dejó fuera de la Libertadores. O sea, Falcioni, ídolo de ídolos, el único argentino que yo adoraba. Después llegó Gareca, pero no, Falcioni, cuando yo estaba pequeño, como yo era alto y largo, me encantaba ser arquero y él era para mí mi ídolo. O sea, tenía afiche del man. No, pucha, mejor dicho, se mojó Cuco ahí el man. Falcioni me parecía lo No máximo. tenía ficha de Pamela Anderson, pero sí de No Falciani, tenía bien. Pamela, pero pero, tenía pasiones. pero, pero Falcioni jugó una vez en la selección, Sí, porque ahí está sí, yo vi con la camiseta de la selección, pero creo que ahí tenía el Pato Fillón por delante, ¿no? sí, Sí, pero no sí, fue al sí, Mundial, pero sí participó en unas eliminatorias, incluso jugó un partido amistoso contra Colombia en Barranquilla, que ganó Argentina 1-0 y él fue la figura de ese partido. Él se va en el 89 o 90 para 89 para Argentina, para que ¿cómo se llama el técnico que Bilardo lo sí. viera, para que él lo llevara a la selección. Lo llevan a unos partidos amistosos, pero finalmente no queda entre los elegidos para el Mundial del 90. Ni Gareca tampoco, por ejemplo.
Y eso que Gareca Vea. les dio la clasificación, tengo entendido, para el del 90. Sí. Don Falcioni, que hoy Oiga, en pero día es sí, o sea, porque yo me acuerdo que Falcioni, de lo que me acuerdo de esa época es que Falcioni era muy bueno y porque Pumpido le ganó en serio el arco. Raro, ¿no? Incluso Porque creo era que más joven. no estoy seguro si era Pumpido el titular en ese momento. Ah, no, sí era Pumpido, pero el que terminó tapando eso fue Goicochea. Goicochea, Pues sí, porque Pumpido se fregó un dedo no, con la pero malla. sí, pero Pumpido fue el del 86, pero es que ¿cuándo fue que llegó Falcioni al América? ¿En qué año? ¿En el 81, pero él 83? 82, 81, aspiró, por ahí. aspiró a ser el arquero de Argentina, fue para el 90, no en el 86, no. Estuvo como en un campeonato juvenil, según lo que vi, pero en la mayoría no. Porque este era un arquerazo, o sea, de lo que yo me acuerdo, o sea, claramente esa época del América era uno de los más ganadores y el más visto, por eso hizo tanta hinchada, porque las tres finales que jugó, que Sí. lastimosamente pues ya sabemos el resultado, pero gracias a eso la América tuvo muchos hinchas por eso, ¿no? Por ese Sí, 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 equipo. seguro. Bueno, vamos a continuar con el elegido de Don Hayes. Y acá sí, ¿qué puedo decir uno también? Sí, es que gracias a Dios, y lo digo pues por todos nosotros también, ¿no? Que fuimos afortunados de estar en una época, en un plano en el tiempo en el que pudimos disfrutar Mm. de este deporte de la manera como hemos disfrutado y con estrellas como de las que hemos venido hablando durante todos estos podcasts. Diego Armando Maradona, futbolista sin referente, notablemente exitoso y a su vez también fue un entrenador bastante conservador, con éxitos bastante conservadores, por no decir que no tuvo así nada como entrenador. Fue considerado el mejor jugador del siglo por la fanaticada en el 2012 y en términos generales es un referente cultural para Argentina y para Nápoles. Hablar de él es ser parte de esa cultura. Uno no puede negar hablar de Argentina y de alguna manera que él entre en la historia y en el cuento de que esté hablando de Argentina. Es parte de la cultura de ese país, como lo fue de Nápoles, con todo lo que logró hacer con un equipo que ni de media tabla era y lo volvió en una liga tan exigente en esa época que era la liga italiana, el mejor equipo de ese momento. Nació en 1960. Comienza su carrera futbolística en Argentinos Juniors, juega ya 5 temporadas y logró ser goleador del campeonato por esa época. Y desarrolló pues un gran aprecio por toda la fanaticada. Pasa a Boca Juniors en el 81, donde obtuvo su único campeonato con Argentina. Es muy raro, ¿no? Que alguien tan exitoso, tan goleador, tan bueno, solamente tuvo un título en su país. Con otros clubes, después de estar con Boca en 1981, después de 1982 del campeonato juvenil, con el que fue campeón en el 79, que les hablaré luego, se vuelve el super éxito, el más referente de todos y se va a jugar con el Barcelona, donde tuvo un paso bastante discreto debido a lesiones y a enfermedades. Se lesionó, bueno, no sé, hay una imagen de cuando le lesionan el tobillo que se lo voltean, se parte el tobillo, dura 3 meses sin jugar. Y en realidad en el Barcelona logró ganar la Copa del Rey y la Liga en 1983, pero para todo lo que traía atrás y por todos sus precedentes, pues se esperaba más de él en el Barcelona. Después de eso, él pasa al Napoli y allá es donde el hombre la rompe, se vuelve su prime en el momento en el que logra el Scudetto en el 87 y 90, fue campeón de la UEFA en el 89, gana una Copa Italiana y una Supercopa. Y después de que pues el Napoli le dio todo, también fue donde se despertaron sus demonios y tratando de escapar de todo eso, él pasa al Sevilla por un periodo entre el 1992 y 1993. Esa es como su
paseo internacional y con clubes internos. Él, después de terminar en el Sevilla, vuelve a Argentina a jugar en el Newell's Old Boys y se retira en el 97 jugando para Boca Juniors otra vez. Para hablar con su selección, es otra persona que no tiene referentes, fue campeón mundial juvenil en el 79. Después de ser el referente de ese campeonato, todo el mundo esperaba que él fuera convocado para el Mundial de Argentina. España. No, de El Argentina. 78, sí. El 78, antes de eso, él ya era un muy buen jugador. Él la revienta en el Mundial Juvenil, pero en el 78 Menotti no lo lleva porque lo considera muy pelado. Sí, tenía 17 años, si no estoy mal. Sí. Entonces dice que no. A él también no lo compra un equipo inglés en esa época, porque el dueño del equipo inglés dice que un jugador de 16 años no puede costar 200.000 libras de esterlinas. O sea, que un pase de un jugador de esos no puede jugar. Bueno, cosas que pasan, ¿no? El man se vuelve campeón en 1986 con la selección argentina y creo que su prime a nivel de mundiales y a nivel como jugador estrella fue la revelación. Hizo el que llamaron el gol del siglo, que es ese donde se saca a medio equipo de Inglaterra. Y el otro gol que hizo fue el gol más polémico de la historia de los mundiales, que es el gol con la mano, que llamaron la mano de Dios. Logra ser subcampeón después, en 1990, y fue un jugador que estuvo en 4 mundiales, en el 82, en el 86, en el 91 y en el 94, y en mundiales marcó 8 goles. Pero todos esos goles importantes, incluyendo los 2 del 86. Como dato especial del hombre, dicen que uno de los jugadores al que es más difícil quitarle el balón era él, era Maradona. Y prueba de eso, pues muchos sacan una estadística y es que es el jugador que más faltas ha recibido en los mundiales. Él en 3 mundiales recibió 152 faltas. La mediobaita de 53 faltas en el 86, incluyendo los guayazos que le dieron en el partido contra Inglaterra, 50 en 1990 y 36 en el 82. Es válido que el hombre, pues buena pierna sí tenía, porque caña le dieron, y a pesar de todo eso, el hombre seguía y no se rendía. El tipo, como referente a nivel futbolístico, fue totalmente excelente. Y pues me permito, para cerrar, robarles este pequeño editorial, porque ahorita les hablaba de Messi, y pues yo quisiera hablar que Maradona tiene un talento irrefutable, una técnica exquisita, un liderazgo natural, que es lo que lo ha hecho un jugador diferente y referente, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de la cultura de su país. Tiene una personalidad contundente, es un tipo que no se le callaba a nadie, no se le arrugaba a nadie, y a pesar de todo, decía lo que sentía y cómo lo sentía. Y yo creo que por eso fue que yo lo escogí. Es una fuente inagotable de inspiración. Cuando un jugador es capaz de coger un equipo como el Napoli y llevarlo a la posición que lo llevó, o ser la persona que es capaz de sacar un partido como el que hizo con Inglaterra, cuando aparezcan más de esos, hablamos. Yo no juzgo a Van Gogh por su esquizofrenia, yo no juzgo a Diomedes Díaz por su número de hijos, así que no voy a juzgar a Maradona por sus vicios y demonios. Para mí es el mayor referente del fútbol argentino y el mayor referente del siglo XX como jugador de fútbol. A mí me parece que Maradona con la personalidad se lleva a todos. Es que el solo hecho de que es el ídolo de Argentina, porque él se echó el equipo al hombro él solito. En cambio, Messi no, Messi nunca tuvo eso. No tiene liderazgo, no habla, parece que, o sea, no es lo mismo. En cambio, Maradona refleja todo eso, ¿no? Lo que un buen líder futbolístico debe tener. Y eso es lo que parece raro, porque un man con ese liderazgo debió haber sido un súper entrenador, pero no lo fue.
No, Y a pesar que las personas que él entrenaba valoraban mucho cómo era trabajar con él en los entrenamientos, porque él se metía a jugar con ellos. Entonces, él llegaba a entrenar los tiros libres, ahí viene quien empezaba a chutar, pues él. Y pues ya empezó ya ponía la vara alta, entonces, no sé, es raro eso es lo que pasa con los genios, ¿no? Que están en su momento y vienen esas cosas, no vienen a otra calle. Y sí, a él lo cogieron los demonios y lo cogieron sus vicios y como persona, pues no es que sea precisamente, sí, un El papa o modelo el a algo. seguir. ejemplo. Mm. Sí, pero mira que sí tiene cosas para ser ejemplo a seguir. El ser el líder que es y el ser la persona que es capaz de mantener su personalidad a pesar de todo lo que pase, es algo que es válido, ¿sí? Que es de esas cosas buenas es que se debe aprender. Esas cosas no las ha tenido nadie, ningún otro jugador en América ni ningún otro jugador en Argentina. Esa personalidad, esa capacidad de liderazgo no se le ha visto a nadie al nivel de Maradona, ¿no? Al nivel de sacar un equipo campeón de un mundial y al nivel de llevarse un equipo que no era nada a ser el mejor de Italia y a ganarse todo en Europa. Lo que les decía ahorita, de amores y odios, igual que Messi. Han tenido sus cosas, han tenido sus potenciales, sus habilidades totalmente a la parte más extrema y más talentosa. Y también han tenido sus debilidades, porque yo por lo menos creo que Messi tiene esa debilidad y es no ser un líder natural como lo fue Diego. Y se lo cobraron toda la vida en Argentina, los medios se lo cobraron. Entonces, mientras que pues la parte personal, o sea, Maradona no fue un santo, obviamente que no lo fue, pero también lo trataron muy duro. Entonces, No, y también su origen, o sea, también hay que entender que ese tipo de personas donde su origen era muy humilde, también él venía de muy abajo, o sea, él no tenía como las bases, nunca fue educado de la mejor manera como para soportar toda esa presión. O sea, una de las cosas que me gustó mucho de la serie es como que muestran un poco el lado humano de Maradona y pues porque todos los excesos y todo lo que él vivió en su vida personal era porque como que, o sea, era como que algo que tienen reprimido, ¿no? Le pasa a muchas personas que ven de un momento a otro que ganan mucho dinero, se vuelven muy famosas, entonces es difícil, no sé, en ese sentido, por lo menos Messi tuvo un mejor acompañamiento, el tema de irse a Barcelona joven y que allá lo educaran, porque aparte de eso no era solo jugar fútbol, sino también estar estudiando. O sea, ahí también tiene que ver que fueron carreras diferentes. Pero de Maradona lo que más me impresiona es que todos los jugadores que jugaron con él en el 86 dicen que él fue el líder que los llevó a ganar ese mundial, que había un defensor que se llama Brown que al parecer como que no tenía equipo y Bilardo lo llamó y le dijo, no, yo te quiero, pero que en Argentina nadie entendía por qué lo llevaban a la selección. Y él estaba muy mal y que Maradona lo levantó y le dijo, no, tú eres el mejor del mundo, como que antes de los partidos le decía, o sea, no te gana nadie y tú les ganas, tú eres el mejor del mundo, que el tipo los motivaba de una manera que les decía que iban a ser campeones del mundo y al final lo lograron. O sea, el tipo como motivador es muy bueno y yo creo que fue uno de sus éxitos como jugador. Además que luchaba por todos los premios, él era el que más peleaba por los premios del equipo y de hecho fue uno de los que más impulsó como que la asociación de futbolistas y que los futbolistas tuvieran más poder de decisión más que la FIFA. Por eso siempre tenía mucho conflicto con la FIFA. Pero sí, y como líder era muy bueno, pero como técnico ese liderazgo no bastaba, necesitaba ponerle un poquito más también de tema táctico, porque también le pasó cuando dirigió a Argentina, ¿no? Que el equipo no le jugaba nada, o sea, no puedes decirle a punta de motivación si no tienes algo de conocimiento técnico también. Pero sí, para mí, como les dije, este fue del de mi niñez, pero para mí Messi es, futbolísticamente hablando, ha sido mejor que Maradona, pero este señor como líder y como voz y como fuerza fue mucho más que Messi en ese sentido.
Este man, pues puede pasar por engreído, Diego Armando, puede pasar por creído, por engreído, por ser un man fastidioso, pero al final era un man con un buen corazón. Él era de esos que le prestaba el carro a Córdoba para que fuera y volviera a hacer vueltas. Y el carro, el man era un Ferrari. O sea, eso no lo hace cualquier persona. Cuando él fue presentador de un programa de deportes en Argentina, una vez invitaron a Pelé y él lo entrevistó. Y él, en una parte de la entrevista le dice, y se le nota en la cara como cuando un niño le habla a su ídolo, le dice, vea, toda mi vida yo me soñé con hacer cabecitas con usted. ¿Será que hacemos cabecitas? Y sacan un balón y empiezan a hacer cabecitas ahí en el estudio. Y él era como un peladito, o sea, como cuando yo digo, ese man, eran dos manes que estaban a la misma altura, ¿sí me entiende? Y él jamás posó de ser el mejor de Pelé, que Pelé. Y a veces que le preguntaban y él decía que el mejor jugador era Pelé. O sea, de verdad, lástima los demonios que conquistaron el espíritu de este man, pero era un hombre admirable. O sea, es que qué tal Maradona hubiera sido, o sea, tuviera una vida normal. O sea, lo grande que hubiera sido, ¿no? Con todo ese talento, porque... Y, o sea, y ahorita, en esta época, con todos esos medios y con todas esas copas que hay, porque cuando él estaba, el Balón de Oro no se le daba a los que no fueran europeos, cuando él estaba, tantas cosas que no. El seguro hubiera sido Balón de Oro. Muchas veces, sí. no, Amigo Julián. Hay un documental de Maradona que se llama Maradona by Kusturica, y Maradona dice, si esto lo hacía y lo hice con lo que me metía, imagínense donde no me hubiera metido nada. sí. Él lo dice, él lo decía en ese documental, me acuerdo de esa frase, me quedo que donde yo no me hubiera contaminado, la Sí. cosa más loca que hubiera sido como jugador. Bueno, este es el Diego, ese es el ídolo de muchísimos. Vamos a continuar con un goleador, y es el señor Gabriel Omar Batistuta. Es uno de los pocos jugadores que puede decir que vistió la camiseta de River y de Boca Juniors. Él debuta en Newell's Old Boys. De ahí sale para River, luego pasa a Boca, y en Boca lo transfieren para Europa, donde juega en la Fiorentina. Y él hace prácticamente toda su carrera en Italia, Fiorentina, la Roma, el Inter de Milán, y se retira en Qatar. Como jugador de equipo, jugó 537 partidos y marcó 300 goles. Como jugador de la selección argentina, participó en 78 partidos e hizo 54 goles. Ganó 2 Copas América, la del 91 y la del 93. Ganó una Copa Confederaciones en el 92 y participó en los mundiales del 94, 98 y 2002. Tiene en 12 partidos en mundiales, tiene 10 goles. Es el único jugador en la FIFA que ha marcado 2 hat-tricks en los mundiales. En este momento creo que el único que lo puede igualar es Messi y Kylian Mbappé, que podrían llegar a igualar al Bati. El hat-trick lo hizo en el 94 frente a Grecia y en el 98 frente a Jamaica. Fue goleador en el 94-95 de la Serie A del Calcio, con 26 goles cuando jugaba en la Fiorentina. Y tiene una historia muy bonita. Después de 10 años de jugar en Italia, él se va para la Roma y 11 meses después de su transferencia se corona campeón del Scudetto, después de 18 años que la Roma no era campeón en la temporada 2000-2001. En este título obtiene en 28 partidos. Allá la serie son 34 partidos en total, pero jugó 28 partidos y marcó 20 goles. Este tipo no se podía quedar afuera porque es un goleador nato, y ahí es cuando yo me acuerdo de un Van Basten, de un Klinsmann, de jugadores que están a esa altura, porque qué tipo para hacer goles y qué calidad.
Tristemente, las lesiones, él no es un jugador o no fue un jugador que amara mucho el deporte, porque él lo consideraba más un trabajo que una pasión, como puede pasar con muchos argentinos, que sí, sí para los argentinos es una pasión jugar, pero este tipo lo que hizo de goles era impresionante y verlo jugar en Italia era una belleza adicional de que vistió dos camisetas muy bonitas que para mí la de la Fiorentina parece una camisetaza y la de la Roma cuando él estuvo, que jugó también con Francesco Totti, ese equipo era imbatible, era un equipazo. Esa Roma fue un gran campeón definitivamente y Italia lo premió con ese título que pudo obtener de su Scudetto. Ese es el Bati. Solo jugó en Italia, ¿cierto? Jugó pues él se retira en Qatar como tal, pero jugó en Argentina y en Italia. Y Italia hizo su gran carrera, que fue Fiorentina, Roma, y jugó en el Inter de Milán. Y yo no me acordaba, por ejemplo, de ese paso por el Inter de Milán, que fue, aunque fue cortico, pero jugó allá. Yo tampoco sabía. De la Mm. Roma sí me acordaba, pero del Inter no. En la Roma no jugó con la 9 porque estaba Vincenzo Montella y no se la Sí. dejó. Ajá. El avioncito, que hoy es técnico de un equipo mundialista. Mundialista. Sí, señor. Bueno, y mi otro elegido no podía quedar por fuera. El Fideo, que ya hablamos El un Fideo. poquito del Fideo Di María. Y esta imagen es de uno de los goles más bonitos de las finales de un mundial. Yo creo que ese gol, esa jugada del primer gol de Argentina frente a Francia, ese primer tiempo de Argentina es muy, muy, muy bueno. O sea, era un partido en que uno decía, Argentina se va a comer a Francia, pero mal, porque ese primer tiempo para mí es el mejor primer tiempo que jugó Argentina en todo el mundial. Se le dio todo y es una jugada de unos toques impresionante, hasta con un Scaloni a borde de línea, como indicándoles, presionando y diciéndoles hagan esto, esto, esto. Y sale de una jugada que Messi toca una sola vez, pero pone en habilitación a Julián Álvarez. Julián se la pone a McAllister y McAllister se la cruza a Di María, que entra por izquierda a definir y creo que es uno de los goles más bonitos. Sin embargo, el Fideo se hacía unos goles impresionantes. Uy, ¿Qué me tipo acuerdo uno también? que le hizo al Barcelona que dejó abierto a Puyol de piernas increíble, que lo amagó por un Sí, lado sí, y sí. lo dejó. Uy, horrible. Un golazo. Sí, sí, sí. Sí, me Un acordé. Qué clásico. bueno. Qué buen Ese golazo fue ese, sí. Uf. en el Camp Nou, ese gol. Sí, Y fue allá, exacto, sí, fue en el campo. uy, sí, no. Este Mm. man juega mucho, este man juega mucho. Y pues Este man cogía la obviamente banda y no lo paraba nadie. Este man era muy nadie. bueno para eso. Y le da el título, el primer título con la selección argentina Messi en la Copa América de Brasil, con Que una fue gol. vaselina impresionante también. O sea, Sí, goles ¿no? lindos y los que hacía el Fideo. Ujú. Sí. No, además que fue los que inició siempre los goles para ganar títulos, ¿no? Porque volvieron a ser campeones en la Copa América gracias a ese gol. Y yo estoy de acuerdo, o sea, no entiendo cómo Francia logró volver porque empezaron perdiendo creo que 2-0 en ese partido 2-0. y logró volver, o sea, pues obviamente Mbappé eso también se jugó un partidazo, Sí, decir, Kylian. pero, Ahí le hizo la pero vuelta, fue sí, Kylian. este señor era impresionante. Otra cosa que me impresiona mucho de él es que jugó en todos los mejores equipos de todas las ligas importantes. Jugó en el Real Madrid, jugó en el Benfica en Portugal, jugó en el Real Madrid, jugó en el Manchester United, jugó en la Juventus, jugó en el Paris Saint-Germain. Mm. O sea, este loco, además que creo que es el que más transacciones ha ganado por transacciones, porque el tipo no fue barato para ninguno. No, siempre, su pase siempre fue costoso y hoy en día pues está en su equipo, en el equipo de sus amores. Se fue para Argentina y cubriendo también esa parte que él estuvo amenazado en Rosario, no podía volver a Rosario y se arriesgó y se fue para su equipo de amores y en Rosario Central está ahorita disputando Libertadores para para el próximo semestre. Ujú. Bueno, No, señores, es que esos son los... la verdad Argentina tiene mucho jugador bueno. Uy, sí. Y tiene historia, tiene todo. A veces, o sea, yo creo que a veces da rabia, pero es que se cae su propio peso, uno no puede, uno entiende, pues. Todo el Pero después cuento de con, Colombia, para mí está Argentina.
Ah, en gusto. Es un cuento. Sí, Mm. No, mis equipos son Colombia, Argentina y Países Bajos. Esos son mis 3 equipos para mundiales. Bueno, Ay, Dios mío. arranquemos Pues, esto en forma entonces. Nos vamos con el ojalá, pedigrí. ojalá, ¿Ojalá qué? ojalá que nos toque hacerle solo fuerza a Colombia. Bueno, arranquemos con el seleccionado argentino que en esta oportunidad le toca a Hayes. Ni vea. ¿Qué más pedigrí que todo Sí, lo sí. que acabamos de hablar? Sí, no, pues para allá iba. Yo les voy a solamente dar unos datos ahí y para agrandar un poquito lo que ya se ha expuesto. Como dato así reciente, en la última clasificación de la FIFA, pasó del tercer puesto al primer lugar. O sea, la Argentina arranca el Mundial siendo el primero en el ranking FIFA. Es una selección que ha tenido 19 participaciones en mundiales. Estuvo en el primer Mundial de Uruguay de 1930 y fue subcampeón. También fue subcampeón en 1990 y 2014. Y como ya les dije, pues campeón en el 78, que fue en Argentina, en el 86 en México y en el 2022, que fue el más reciente. Logró su clasificación como líder de la Conmebol y aseguró su paso a su presencia en este mundial, faltando 4 fechas. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir más? O sea, pedigrí le sobra. Y aunque a veces no nos guste, este no solamente tiene pedigrí, sino que también tiene categoría. Y bueno, más adelante hablamos un poquito de eso. Pero pues, los albicelestes, ahí están. Perfecto. Yo voy a introducir a, ¿cómo dicen ustedes? ¿Algeria o Argelia? Algeria. Alge. Pues les cuento que es Argelia con R, pero es válido también decir Algeria, porque popularmente se conoce como Algeria. Y son los zorros del desierto. Entonces así arranco el pedigrí de este equipo de Argelia, porque dije voy a decirlo como lo encontré. Ellos debutan en el 82, asistiendo al Mundial de España, donde tienen una historia particular, y es que le ganan a Alemania Federal 2-1, y en el siguiente partido fueron víctimas del llamado Pacto de Gijón, que fue el partido entre Alemania versus Austria, que empatan y lo eliminan. A raíz de ese problema empezaron a investigar y se dio el tema que la última jornada de la fase de grupos se juega en el mismo horario. Entonces, fueron víctimas de esa ocurrencia alemana y de los de Austria, pero en 2014 trataron de cobrar venganza porque en octavos de final, que fue el otro mundial al que asistieron, se enfrentaron contra Alemania en un partido durísimo que duró 0-0 los 90 minutos y que se definió en tiempo extra 2-1 a favor de Alemania. Aquí en este mundial ellos se enfrentaron frente a Bélgica, a Rusia y a Corea y avanzaron como segundos detrás de Bélgica para enfrentarse en octavos de final con Brasil, que ya les dije qué pasó. ¿Cómo llegaron a este mundial? A este mundial llegan líderes del grupo G de la Confederación Africana, enfrentando a Guinea, Uganda y Mozambique. Sumaron 25 puntos y perdieron solo un partido. Así llega Argelia al mundial. Es un equipo que es interesante, que tiene su historia, que ha ganado, que el tema que sea africano es interesante. Entonces, los zorros del desierto van en un grupo complicándole la vida a Argentina, porque me parece que Argelia le va a complicar la vida a la Argentina. Venga, que yo aquí, Continuamos, para señor, completarle su paréntesis con lo que es Argelia y no Algeria, es que depende del idioma. del idioma. En francés es Algérie, Sí, es Algeria. inglés, sí. y igual en inglés. Entonces, yo creo que ese es el melange. Pero dice que si estamos hablando español, se debe decir Argelia. Argelia. Entonces, queda Entonces, la les excepción. permito a ustedes dirigirse de Algeria y yo lo digo Argelia. Se les No, pero permite. válido, muy bueno eso. Chévere esa cosa.
Don Alex, ¿cuál es el pedigrí que trae Austria? Bueno, Austria, esta es su octava participación en la Copa del Mundo. Sus mejores participaciones fueron en Suiza, 1954, donde lograron un tercer puesto, venciendo a Uruguay 3-1 en el partido por la medalla, 17 goles. Pero su generación dorada fue en 1934, donde lograron un cuarto puesto en semifinales contra Italia, que terminaría jugando y ganando ese mundial. En total han jugado en mundiales 29 encuentros, 12 triunfos, 4 empates y 13 derrotas. Italia 1934, cuarto puesto, Suiza 1954, tercer puesto, Suiza 1958, Chile e Inglaterra. En Argentina 78 quedaron eliminados en, en la segunda fase de grupos, porque había un sistema diferente en ese mundial. Quedaron por encima de Brasil y España. En España 82 quedaron en la segunda fase de grupos y jugaron contra Alemania Federal. En el 90 quedaron eliminados en la fase de grupos, donde jugaron contra Estados Unidos. Solo tuvieron una victoria contra Chile y Camerún y una derrota contra Italia. Y finalmente volvieron a este mundial después de su última participación en Francia. Esa es la historia de Austria. Perfecto, don Alex. Una Vámonos. cosa que el doctor Fabián me quitó, que el doctor Julián, perdón. El dato que me quitó el señor Julián, ese lo tenía yo, gracias. También el del pacto De de Gijón. Austria y Alemania. Pero también hay un dato curioso que hay del 1978. Austria ya estaba eliminada por las medallas, pero se enfrentó a su acérrimo rival en ese entonces, Alemania Federal, y le ganaron 3-2 y lo dejaron eliminados, y se conoce como el Milagro de Córdoba. Ese era otro de los datos curiosos, aparte del que el señor Julián me quitó. Muchas gracias. Dijo un técnico costeño a quejarse en el CAI. No, mentiras. Oiga, pero vea que entonces Austria ha tenido su historia tanto en las guerras como en el fútbol. Pues Listo. Vámonos entonces ahora con el pedigrí de Jordania. Pacho. Pues hoy me Sí, tocó traer la vaselina a mí de como verdad, este ejercicio me ha gustado bastante por eso. Un poco de historia. a esta pobre Jordania, pues ayer la vimos contra Colombia, ¿no? El sí. pedigrí es la primera vez que participa en una Copa del Mundo y esto fue pues un hito nacional. Realmente no tiene ninguna historia, ni siquiera en su confederación. Lo máximo que ha hecho llegó a la final de la Copa Asiática del 2024, donde perdió 3-1 con Qatar. De resto, pues no tiene ninguna historia y ninguna trascendencia mundial por el fútbol. Para este mundial llegó clasificado pues, con la cantidad de equipos que podrían clasificar, pero él quedó de segundo detrás de Corea del Sur en la primera ronda y ya en las siguientes rondas le ganó a Arabia, Tajikistán, Pakistán, Omán, Kirguistán y Malasia. Entonces hizo una muy buena segunda ronda, lo que le permitió quedar calificado para esta Copa del Mundo. Pues su objetivo para es, aunque sea tener un puntico o por lo menos hacer un gol. No tienen ninguna otra oportunidad, pensaría yo. Van a conocer a Messi. Eso ya es ganancia. Sí. Bueno, Argentina se va a enfrentar a Argelia en Kansas el 16 de junio, mientras que Austria se va a enfrentar a Jordania en San Francisco. Argentina y Argelia han jugado un solo partido, quedó 4-3 en 2007, y Austria contra Jordania sí es un partido inédito.
Vámonos entonces ahora con la pizarra. Don Hayes, ¿a qué juega Argentina? ¿Cuál es la pizarra de los gauchos? Bueno, los argentinos, bueno, son el resultado de, pues, para ponerlo sobre la mesa, el trabajo y la influencia directa de Lionel Scaloni, su actual director técnico. Es un equipo que se posiciona inteligentemente en la cancha, mantiene una presión coordinada y buscan mucho recuperar el balón y lograr transiciones rápidas en cuanto tienen el balón en sus manos. Son muy buenos en los duelos, los disputan con gran intensidad y bueno, son un equipo que, como lo hemos visto en todos los partidos importantes, se adaptan muy bien a su rival y presentan una muy buena categoría en los momentos difíciles. O sea, no son un equipo que todo menos arrugados. O sea, los argentinos, de verdad, como decía Alex la otra vez, ojalá todos fueran así. Se agarran a esa camiseta y a esa bandera y pues al final eso les da la categoría que tienen. Tienen un gran equilibrio en sus líneas, su gran fortaleza está en el mediocampo. Juegan con una estructura 4-3-3 que se convierte en 4-4-2 cuando se ponen en modo defensivo. El mediocampo es la base de su juego. Por ahí pues empieza todas las jugadas y por ahí es donde ahorita relataban del gol de Di María y pasó por el mediocampo. Hay dos personas que salen por los lados corriendo o juegan en la mitad con Messi abriendo espacios y ahí está. Pero el esquema táctico va por un equipo con un mediocampo sólido y bastante agresivos en la recuperación. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar de la pizarra del equipo argeliano. El técnico es un suizo que fue director técnico de Suiza durante 7 años y que tiene como un punto a favor y es que cuando dirigía Suiza eliminó a Francia en la Euro 2021 con un juego táctico impresionante y ese es como uno de los puntos que a la Federación Argeliana le atrajo el señor Vladimir Petkovic, que es característico por un juego bastante ofensivo. Entonces, juegan en un 4-2-3-1 que realmente en sus fases y en su transición agresiva termina siendo un 3-4-3, es bastante ofensivo, soltando los laterales y pues explotando las bandas como tal. ¿Qué le gusta a Argelia tener una posesión asociativa? Tipo fútbol sal, lo comparan como si fuera fútbol de salón, porque tocan bastante y hacen unos cambios de frente bien prácticos, muy acertados. Entonces, esas dos características, los pases cortos y el cambio de frente son súper característicos de este equipo, que también lo trabaja desde el punto de vista que si hacen mucho pase corto, amontonan a los rivales hacia el centro del campo y ahí es cuando explotan las bandas. Entonces, este equipo es bastante ofensivo, por eso les decía que les va a complicar la vida, sobre todo a Argentina, porque realmente generan que los equipos se desordenen y que entren en un poco de conflictos aprovechando esos laterales. Ya más adelante ya hablaremos de cómo logran esto con unos jugadores de calidad que tienen, pero Argelia pinta interesante. Vámonos ahora con la pizarra de Austria, don Alex. Bueno, Austria, su camino para llegar al Mundial fue en el grupo H de la región europea, donde estuvieron con Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino. En total, 19 puntos, 6 victorias, un empate y una derrota. 22 goles anotados y solo 4 recibidos. A San Marino le dieron en la mole y le metieron 10 goles. Horrible. Pero bueno, la única derrota que oficina. sí,
La única derrota que sufrieron fue contra Rumania en Bucarest y sufrieron un empate también con Rumania también de local. O sea, fue los únicos que le pudieron sacar puntos a Austria en ese grupo. ¿Cómo juega? El técnico se llama este señor Ralf Ragnick. No sé si se acuerdan de él. Él fue el que reemplazó a Solskjaer en el Manchester United, que luego llegó, inicialmente iba como interino y luego quedó como manager y él fue el que terminó recomendando al técnico holandés Ten Hag, ¿cómo es? Ten No Hag. recuerdo. Ten Hag fue el que terminó llegando, el holandés que después reemplazó a Morín. Ten Hag, sí. Él fue el que lo recomendó porque le dieron como un puesto de manager, de asesor, para, para que, para que ayudara a recomponer el Manchester United. Y después de eso, después de esa aventura por Manchester, lo contrató la, Austria para que fuera el líder. Es de origen alemán, este señor, y él cree mucho en un sistema se llama el Gegenpressing, que es jugar con una presión alta, asfixiante, de ir inmediatamente a presionar el arquero, la defensa rival, ganar la bola muy rápido en territorio rival y y poder recuperar el balón y poder marcar. Su esquema de base es el 4-2-3-1. Utiliza un bloque medio alto muy compacto, donde es presión asfixiante e inmediata tras la pérdida del balón en el campo contrario, buscando ahogar la salida del rival y generar ataques muy rápidos de pocos toques. Varían mucho también, sus variantes de juegos pasan a un 4-4-2 en tipo rombo o un 4-3-3 ante rivales que se repliegan mucho para abrirles un poco más la cancha y para poderlos atacar por los extremos. Esas son como las características principales de Austria. Gracias, Alex. Vámonos entonces ahora a la pizarra de Jordania, que ayer le vimos alguito. Pues eso le iba a decir, yo tengo aquí mis apuntes de la pizarra de Jordania, pero ayer yo no lo voy a hacer ni miércoles de esto que tengo acá, hermano. Es un equipo súper defensivo. Tengo acá que el sistema base es 4-3-3, jamás jugó así. Fueron 5 en defensa, metidos allá, las líneas junticas, muchas. Eso sí tienen disciplina táctica, eso sí se nota que esos manes, porque en algunos momentos yo los veía que hacían como para romper la línea de defensa de Colombia, hacían pases directos por el medio y tuvo un disparo de media distancia bueno, pegó en el palo y todo. Entonces son como que muy disciplinados y al contragolpe y rápidos, veloces. De por sí los árabes son así, ¿no? Son muy, muy disciplinados y cuando van al ataque es de rapidez. De lo otro que encontré es que su mayor fortaleza es como atacar los espacios a altas velocidades. Entonces, digamos que eso es como la base con la que fundamentan su juego. Tienen muchos, son altos, son físicos, entonces tienen buen juego aéreo. Yo no vi que nos atacaran mucho así, ni tuvieron oportunidades. Más bien me parece que son muy ordenados, hacen las transiciones rápidas, eso sí, y los vi que son buenos para atacar los espacios. O Colombia jugaba muy desordenado, no sé, pero siempre encontraban a uno de esos locos adelante para hacerle un pase directo. El técnico se llama Yamal Selami, el hombre es marroquí, empezó en el 2024, hace poco empezó con el equipo y le ha dado como esa base, la disciplina táctica y el orden en las líneas. Ok. Bueno, Argentina va a enfrentar el 22 de junio a Austria en Dallas, mientras que Jordania va a enfrentar a Argelia en San Francisco. Argentina versus Austria han sido solo 2 partidos que casualmente han sido empates a un gol en partidos amistosos. Y Jordania a Argelia es un partido inédito que no se ha jugado aún. Vamos a continuar con el intocable
Don Hayes, aparte de Messi. Sí. El tema, pues, Messi se cae de su propio peso porque Messi es un referente absoluto por lo importante que es en el esquema de juego, o sea, desequilibra cuando quiera, por lo que su imagen da al equipo, ¿no? Ver a Messi jugar, o sea, siempre es mejor que esté al lado de uno Messi a que no esté en un equipo. Entonces, eso. Y aunque no suene muy sexy decirlo, hay un tema comercial también que lo hace intocable. O sea, si Argentina entra a jugar, yo creo que los patrocinadores y todo el mundo, y no entra Messi, pues se van a delicar. Es Siento cierto. que los jugadores que puedan ser referentes en esta, aparte, pues, ya hablando de Lionel Messi, para mí está Julián Álvarez, es como el jugador en ascendencia que viene pues mejorando, viene siendo referencia en el en el Atlético de Madrid y de verdad que está como en un muy buen momento. Hace un momento les hablaba del mediocampo y pues el mediocampo tiene ahí un patroncito que se llama Alexis McAllister. Entonces por ahí pasan todos los balones, por ahí pasa todo el tema y es como el obrerito calladito que arma todo atrás y que hace que la fiesta se dé. Es la persona que trabaja calladito, hace sus cosas y mueve el equipo desde el centro. Y yo creo que el otro que puede estar teniendo en cuenta es Nico Paz, que es la gran apuesta joven del equipo. Y pues sí tiene unos guayos bien grandes que llenar, que son los del Fideito. Se espera mucho del hombre. Y por supuesto, en el arco se espera la revalidación de nuestro amigo el Dibu Martínez, porque aunque no nos gusta también, el hombre es muy buen arquero y hizo un muy buen mundial. O sea, al tipo se le ve en un gran porcentaje el título de la vez pasada y este es su mundial para revalidar la calidad de arquero que es. Entonces, por líneas, creo que esos serían los referentes que a mi manera se deben tener en cuenta en Argentina en este mundial. Listo, don Hayes, mil gracias. Yo les voy a hablar de los intocables que tiene el equipo de Argelia. Y voy a arrancar con un francés, porque viendo todo esto también dije, este es de los mundiales en que más jugadores no nacidos en la tierra van a participar en un mundial. Y ya lo hemos hablado en otros episodios, pero aquí hablo de Riyad Mahrez, jugador del Al Ahly de Arabia, que es el capitán y es el extremo, y ustedes se van a acordar de él porque hizo parte del Manchester City de Pep Guardiola, que realmente fue un jugadorazo, quedó campeón de Champions, ganó 5 ligas jugando para el Manchester City y fue campeón africano de la Copa Africana en el 2019. Entonces, como capitán y como jugador extremo que tiene mucho talento, pese a que tenga 35 años, es un referente más grande que tiene en este momento Argelia y es su jugador intocable. No quería dejar por fuera una curiosidad y hablando de otro jugador que no nació en Argelia, pero que sus abuelos son de origen argeliano, está el hijo de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, que se tomó la portería del equipo y ha estado en los últimos partidos de titular frente al arco de Argelia, jugador de 28 años. Él nace en el mes de mayo, previo a que Zinedine saliera campeón en el 98. Y es actualmente arquero del Granada de España de la segunda división en España como tal. Mi otro jugador es Amin Gouiri. Nombrecito medio complicado, pero bueno, es joven, tiene 26 años, es delantero centro, es un jugador que tiene mucha técnica, es muy asociativo y está jugando en este momento en el Marsella, en el Olympique de Marsella.
Entonces, ¿qué tiene en común todos estos jugadores argelianos? Es que tienen una influencia bastante francesa. Han estado en clubes europeos como tal, entonces eso también les da un peso y que son de gran capacidad de absorber lo que el técnico Petkovic les da como insumos para trabajar frente a sus equipos. Entonces, realmente estos son los tres intocables. Hay otros jugadores que no los convocaron y que son jugadores claves en clubes como tal, pero para mí estos son los que van a ser fichas claves en este grupo. Vámonos ahora con Don Alex. ¿Cuáles son esos intocables de Austria? Bueno, de Austria, el jugador más reconocido para toda la afición es David Alaba, que actualmente juega en el Real Madrid, pero para el equipo austriaco como tal no fue de gran ayuda porque en total solo pudo jugar 4 partidos en toda la eliminatoria, 360 minutos, debido a la lesión de rodilla que tuvo grave con el Real Madrid. Entonces, sus referentes se van más a Laimer, Conrad Laimer, compañero de Lucho Díaz en el Bayern de Múnich. Es de los jugadores que es el motor inagotable, es el que más presiona, es el que ayuda a que ese sistema del pressing constante funcione de manera vital en ese equipo. Como ya saben, juega en el Bayern de Múnich y fue uno de los que más aportó en cuanto a minutos jugados, 680 minutos. Pero hay otro que es súper importante, que es el goleador histórico se llama Marco Arnautovic, que jugó 7 partidos, 520 minutos. Es el goleador histórico de las eliminatorias con 8 goles. De hecho, 4 de los 10 tantos que metieron a San Marino fueron de él. Es una leyenda y el máximo goleador histórico de la selección austríaca con 47 goles en 133 partidos disputados. Este es como el jugador más relevante para los austríacos, no tan conocido para el resto del mundo, pero es el jugador con más partidos y es el más representativo a nivel local. Esos son como los jugadores que más sobresalen dentro del equipo austriaco. Gracias, Alex. Bueno, Pacho, ayer sí vimos algún intocable de Jordania. Pues vea que es el número 10, se llama Musa Altamari. Él juega actualmente en el Stade de Rennes, pero él jugó, tiene 28 años y en sus inicios jugó en el Apoel de Grecia y allá lo nombraron el Messi jordano. O sea, juega, la mueve bien, es rápido, es desequilibrante, fue el líder ofensivo de la Copa Asiática, fue el que más anotó los goles y asistencias. Entonces en él está como todas las esperanzas. Fue el primer jugador jordano que pudo llegar como a Europa. Hay otro, fue el número 9, no sé si lo vieron, es un muchacho, tiene 19 años, se llama Ibrahim Sabra, juega en un equipo de Dinamarca y es como el atacante revelación ahorita y fue comprado porque como en las participaciones de los equipos juveniles de Jordania se destacó siempre. El tipo desde donde le da bien, tiene buen remate, es delantero efectivo. Ahí el otro, el que también tienen pues en buena posición es a Yasset Abdul-Laila, que es un arquero que dicen que es muy seguro y es muy decisivo pues para los resultados, porque como los atacan todo el tiempo, dependen mucho de su defensa y de su arquero. Y el otro que encontré es que, ¿cómo se dice? Deme un trago en árabe. Se dice Mohamed Lajeta. Bien, bien. Ese es el jugador principal. Sí, Ese es el sí, gol. del que todos somos hinchas. Todos queremos ser como Mohamed. Mohamed Lajeta. Bueno, para cerrar
la zona de grupos. El 27 de junio a la misma hora, tanto en Kansas como en Dallas, Algeria va a enfrentarse a Argelia ante Austria y Jordania recibe a Argentina. En los partidos que han tenido, Argelia y Austria se han enfrentado una sola vez. Adivinen dónde fue. En España 82, fase de grupos, ganó 2-0 el equipo de Austria. Y Jordania y Argentina también es un partido inédito que no se ha presentado ni siquiera en amistosos. Por último, para cerrar entonces esta ronda de los equipos de este grupo J, tenemos el talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de la albiceleste, Hayes? Bueno, se habla del envejecimiento de los jugadores. Pues Messi ya está, que se dice que es su último mundial. La dependencia emocional de Messi, pues el equipo depende. Si Messi está bien, pues todo es bien, ¿no? Y si al hombre le pasa algo, pues como que se desestabiliza todo. Entonces, una lesión del hombre, algo que le pase, pues se puede convertir en algo que pues desestabiliza emocionalmente el equipo. Pero siento que en realidad, no sé si eso será un talón de Aquiles o algo, pero siento que el que ellos no hayan tenido fogueo preparatorio con selecciones de talla, con selecciones europeas, no les dé como la experiencia que necesiten o la manera de manejar, pues, de ajustar las tuercas y los tornillos en un equipo que después de 4 años, pues el fútbol ha cambiado, las cosas cambian y los equipos europeos al final son los que tienen mayor nivel, ¿no? Y se enfrentó a equipos normales, o sea, no se presentó a equipos que uno diga, pues, respeto contra Angola, Venezuela, Ecuador, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué siendo un equipo tan importante no fue capaz de lograr un partido? Se había programado un partido con España y supuestamente se anticipaba como la gran final previa, pero no se dio. Las negociaciones no se dieron, pero igual no se consiguió un partido de preparación que les diera a ellos un referente para ajustar los detallitos que tienen que ajustarse para el Mundial. Yo siento que pronto por ahí es, que esos ajustes pequeñitos no tuvieron el sparring adecuado para arreglar el carro antes de empezar el viaje. Vale, en el partido que iban a jugar con España es la Copa La Finalísima, que le hicieron desde el Mundial pasado, que Argentina enfrentó a Italia, que es el campeón de América, versus el campeón de la Eurocopa. Ese partido se iba a jugar, si no estoy mal, creo que era en Qatar, y ante la situación de violencia que estaba pasando en Medio Oriente en ese momento, la cancelan. Trataron de negociarla en España, pero ahí es donde entra todo el conflicto del Chiqui Tapia, que no podía viajar a España porque si no lo apresaban, porque él tiene un proceso judicial en este momento en Buenos Aires. Entonces ellos querían, obviamente los árabes habían entregado todo el dinero del mundo y ya lo tenían totalmente comprometido y pues como no se dio, no se los iban a pagar y la idea era que lo jugaran en Santiago Bernabéu, pero entonces Argentina decía, ¿cómo lo van a jugar ustedes de locales? No es justo. Pero se pegaron de eso. Entonces, la negociación nunca se dio, fue para mí, por capricho del Chiqui Tapia, realmente. Pero bueno. Yo les voy a contar del talón de Aquiles que tiene Argelia. Y aquí me generó curiosidad porque siento que este equipo tiene su parte brasileña, por así decirlo, porque ellos sufren del síndrome del juego bonito. Y cuando digo de su parte brasilera es porque quieren ese juego bonito, pero también creo que tienen un síndrome colombiano, porque es mucho toque-toque y aquello nada. Entonces, no tienen profundidad a veces y se descontrolan frente a los resultados y más cuando les ponen un bus por delante. Entonces, no lo saben controlar, no saben afrontar un equipo defensivo
y pierden la cabeza, pueden llegar a perder la cabeza. Ese es uno de los talones de Aquiles. Otro talón de Aquiles que tienen es que al ser un equipo que explota tanto las bandas, el retroceso es muy lento y ponen y exponen y recontraexponen a los centrales cuando los laterales van a la ofensiva y los dejan muertos. Entonces, 2 máximo 3 defensores que traten de estar, porque como les dije en un momento, pasan de un 4-2-3-1 a un 3-4-3, quedan solo 3 defensores y ahí los agarran y les pueden dar duro. Entonces, tienen ese retroceso muy mal trabajado y muy lento. Y por último, tienen un desorden emocional. Estos jugadores son muy pasionales y ya llega un punto en que buscan el resultado es a las malas. Si necesitan empatar, se van a las malas como sea. Entonces, ahí siento un poco de identidad con Colombia porque en cualquier momento mandan a Jerry Mina a cabecear, entonces algo así pueden llegar a ser estos argelianos que pierden un poco la cabeza por el desespero del resultado y ahí están sus talones de Aquiles importantes que pueden ser aprovechados por cualquier selección, pero eso no le quita que son una selección con un estirpe europeo, que eso me pareció a mí que vale la pena tenerlo en cuenta para ser africanos, pero con pura esencia europea. Vámonos ahora con don Alex. ¿Cuál es el talón de Austria? Bueno, dentro de la información que encontré, de acuerdo a sus puntos débiles, Austria sufrió mucho sobre todo en el partido que perdió contra Rumania, cuando logran saltar su línea de presión, como tienen los laterales tan arriba, y el otro equipo, en este caso Rumania, logró hacer pases largos filtrados hacia sus delanteros, hacia sus extremos, dejaron pagando varias veces en riesgo la defensa austriaca y eso los hizo sufrir mucho. No les gusta, o sea, el sistema de juego para la presión alta es para equipos que proponen porque les gusta tener el balón, salir jugando desde atrás y robar el balón para poder marcar, pero cuando se encierran mucho, ahí sufren si les llegan a pasar esas líneas de presión. Ese es uno de los puntos débiles. Otra es que su dependencia al que les mencionaba, uno de sus referentes, el delantero Marco Arnautovic, tiene 37 años, es el goleador principal, pero no tienen otras referencias o otro delantero de recambio que garantice el gol. Si este señor no está, va a ser difícil que marquen un gol. También sufrieron una baja sensible, un jugador que se llama Christoph Bugarner, que se lesionó. Él era un mediapunta de los cuales más generaba juego y más ayudaba a la presión alta. Es un jugador que no ha sido fácilmente reemplazable para el equipo. Y otra cosa que este sistema de juego que implementa el señor Ralf Ragnick va a sufrir mucho, sobre todo por los temas de calor extremo que se va a vivir durante el Mundial, es el tema físico. Tienen una selección donde su base es de bastante edad y no tienen jugadores de recambio jóvenes que les puedan dar que puedan darle la misma presión o el mismo resultado que vieron durante las eliminatorias, ¿no? En Europa, una cosa es Europa en invierno y en otoño, otra cosa es en pleno verano en Estados Unidos, donde la humedad y el calor los puede afectar. Y otra cosa que también, que también cuando los resultados no salen, igual que Algeria, reciben bastantes tarjetas, la indisciplina por frustración, discuten mucho las decisiones con el árbitro, entonces esas son como las posibles debilidades que sufre el equipo austriaco. Bueno, y por último, el talón de Aquiles de Jordania. Don Pacho. Jordania tiene todos también. Mira, empezando que no tiene experiencia mundialista. Y eso es muy importante. Uno piensa que no, pero es que estar en un mundial genera mucha presión y eso hay que saberla manejar. Entonces eso es la principal. La segunda es que no son un equipo que propone, entonces ellos están esperando que los ataquen. Entonces equipos que le jueguen así como con transiciones rápidas y todo ahí van a quedar en el aire.
una también muy grande debilidad que tiene es que su defensa no es tan sólida como debería ser para jugar con 5 atrás, entonces cometen muchos errores. Y al cometer los errores un defensa, pues generalmente lo pagan con goles en contra. Y lo otro es que cuando hay un equipo que tiene como una posición muy dominante, lo somete. Entonces, digamos, ayer en el partido que vimos por muchos lapsos de tiempo, no salían ni siquiera del área. O sea, son allá metidos y les dan y les dan y les dan, esperando que un balonazo les surja efecto. Si no, no van a hacer nada. Entonces, Jordania sí realmente, esta sí es una vaselina, pero con todo. Así, pero no me queda hasta el fondo, hermano. Pero tienen al Messi Jordano. Jordano. No sé qué las. Pues dependen de un jugador y pues ahí sí, ¿qué podemos hacer? Perfecto. Ya tenemos entonces todas las barajas echadas. ¿Quiénes son los clasificados? ¿Quiénes son los eliminados? ¿O quién es el eliminado? Porque aquí también va a pesar el tema de cantidad de goles recibidos. Acá está muy fácil. Este grupo yo creo que está de los más fáciles. Aunque no sabría entre ¿cómo es? Argelia y Austria. Y Austria. Me parece No. que Argelia es fuerte. Argelia nos ganó un partido amistoso 3-0 y nos bailó completamente. Y yo no sé qué tan fácil sea para Argentina ganarle a Argelia. Y Argelia tiene más historia reciente, ¿no? Mm. Austria hacía rato no Austria. se veía por todos lados. Yo creía que este grupo estaba muy fácil para Argentina, pero escuchando y escuchando a Julián y viendo a Austria, me parece que a Argentina se le puede complicar. No la veo tan, o sea, creo que va a pasar de primero, pero no creo que vaya a ser así como tan fácil. Sobre todo porque este equipo austríaco, si Argentina le sale a jugar y le logran robar, los argentinos sufren cuando los atacan. Entonces, me parece que Argentina puede ser el primero y ese segundo va a estar peleado entre Austria y Algeria. Yo creo Además que que va. juegan muy parecidos esos dos, ¿no? Sí, sí, pero según lo que estuve mirando dentro de las proyecciones dice que Austria puede sufrir mucho con Algeria porque Algeria se encierra bien también. Y una de las cosas que sufre Austria es precisamente eso, un equipo que se le encierre va a ser muy difícil y si le sabe saltar las líneas, lo puede complicar. Entonces, no sé, de aquí yo creo que sí va a salir un tercero, eso porque Algeria y Austria me parece que tienen bastantes posibilidades. Yo diría eh, mm, no sé, a mí me gustó lo que leí de Austria, lo pondría de segundo y Algeria de tercero. Pero así que Argentina vaya a estar tan cómodo, antes decía que era muy fácil, ahora cambié de opinión. Argentina siempre ha sido un equipo que en fase de grupos no es que el pase volando. Es más, en la fase de grupos siempre lo complican. Lo complicó México, lo han complicado durante los mundiales equipos que uno cree que no van a hacer. ¿Sí? Ujú. El tema es cuando Argentina pasa a las siguientes rondas, que ahí sí se les infla la camiseta y van adelante. O sea, sí, yo también creo que pasa Argentina, porque es que el grupo, pues, es que no da. O sea, de verdad que los equipos son normales. O sea, no es una cosa de que vaya ahí. El segundo y tercero también voy con Alex, creo que Austria. El nivel de competencia de los. Hablo de los integrantes del equipo, ¿no? Sí. Han tenido un fogueo más alto que el que pueden tener los de Argelia. Entonces, por ahí me decanto un poquito por Austria, pero no muy lejos, o sea, no muy lejos. Qué Hay pecado una con diferencia Jordania, pero es grande. lo mismo, o sea, es como lo que hay con otras, pues, con otros equipos, ¿no? Cabo Verde, todo esto, uno sabe que, pues ojalá les vaya bien, ¿no? Uno no quiere pues, que vayan a llenar ni esa cosa. Ojalá haya un muy buen partido para que este mundial coja algo de sentido y algo de emoción. No, y esa, o sea, eso, yo creo que
eso hace la inclusión, pero sí, yo creo que si se ven goleadas así impresionantes, no sé, un 10-0 como el que Austria le metió, no sé qué, digamos Argentina o alguno de esos equipos le meta a Jordania, ahí va a tocar replantearse eso, si vale la pena, o sea, porque la calidad se está desmejorando, ¿no? Claro que después también se confían de ese resultado y les puede cobrar después, Claro. pero no sé qué tan motivante sea para, no sé, además, no sé, un partido Jordania contra Algeria. O, bueno, O de Austria, pronto, Jordania, o sea, pero uno dice, los austriacos de pronto tienen más capacidad para ir a comprar o para ir a ver a su equipo, pero los algerianos son, me imagino que no todo el mundo tiene esa misma capacidad. O sea, ¿quién va a llenar ese estadio? Eso. Los argentinos sabemos que acompañan sí o sí, o sea, los Siempre, sí. argentinos llenan siempre, no sí, importa el rival. Mm. Y además que tienen también mucho que no es argentino que igual va a ver a Messi, A ¿sí? apoyar sí. Sí, entonces, Comercialmente, como dijo Hayes. sí, o sea, van a ver a Messi. Y una de las cosas que Messi genera es, por lo menos, Messi no es que esté corriendo lo que corría antes o no es que esté generando lo que, pero el tipo sigue pensando y sigue ejecutando, no tiene que correr, sino poner a correr el balón. Y aparte de eso, usted sabe que alguien lo tiene que referenciar y si Messi está quieto, quédese ahí, papito, porque no queremos que en cualquier momento, no es como el niño James, o sea, son casos diferentes, ¿no? O sea, James no lo juega, solo córtele que no le llegue el balón, pero y ya, pero eso no sirve, ¿sí me entiende? O sea, es que a veces hasta me ofende que comparen, que digan que es que James es nuestro Messi, no, come on. No, o sea, no puede ser. Pero Pero, si los pero, se atreven a nombrar a un, ¿por qué A un no? jordano. A Musa Lo Altamaria. jodió, lo jodió con Hágale. ese comentario, sí. Pura musa, pura musa. Pura Musa. no, pero es que, o sea, Messi, o sea, es que mm, a Messi necesitan hasta cuidar los dos, ni siquiera uno. No, O sea, eso es, pues, yo no siento que, pues, eso no cabe, esa comparación, o sea, uno no, eso son palabras de la gente, de los periodistas para generar contenido, yo no sé, pero no, decir que hay el Messi, no sé qué, eso no sé, sí. no, pues es que, ¿sabe quién se lo escuché? A su coterráneo, el doctor Andrés Marocco, que dijo es que Ah, James es nuestro Messi colombiano. pues, ¿se acuerdan cuando fue el mundial, el juvenil ese que hubo en Colombia, que el mejor jugador fue Rodallega, Sí. que en Sí, Argentina estaba Messi? Ujú. Pues, sí. o sea, podemos Mm. Ahí decir que está. tenemos nuestro Messi también, pero bueno. Es que una cosa es comparar el talento de un jugador y otra cosa es comparar la importancia que tiene ese jugador dentro del equipo. Yo sé que James en este momento no tiene la importancia porque no está en un nivel, pero el diferente es James, ¿sí? Es el que marca la diferencia. Hoy en día es más Lucho, obviamente, Hmm. ¿sí? Pero James, o sea, James es la figura de los últimos 15 años, 10 años, por lo menos. Yo diría que fue la figura o sea, en Brasil, ninguna discusión. No más. Inclusive para mí fue el mejor jugador del mundial, que se lo ganó al final Messi. Pero ese sinceramente se lo debió ganar James porque lo que jugó James y lo que hizo James por Colombia, o sea, en ese mundial, o sea, ese man jugó, o sea, inclusive jugó mejor que Messi, creo yo. Obviamente este Messi es más reconocido, el tema comercial, como dice Hayes, Es que eso es pero lo que le saca, o sea, lo que la gente no le gusta de Messi, cuando Messi se vuelve un referente que porque sí, sí, o sea, él se ha ganado balones de oro que uno dice, se lo ganó, sí, ¿por qué se lo gana? Si hubo gente que hizo algo mejor, no, porque es Messi, sí, y porque tiene una marca atrás que le protege todo y que le sirve más que nombren a Messi que a otro cualquiera, pero igual, Pues, es el que, man es un monstruo, o sea, nada que hacer, o sea, el tipo tiene con qué responder. o sea, pero de nuevo, o sea, volvemos al tema del grupo, o sea, con todo y que que Messi ya está viejo, que Messi tiene, creo que 38 o va a cumplir 39. Entonces, 39. con todo y que él ya está viejo,
Messi aún sigue generándole fútbol, o sea, un pase, una jugada, cualquier cosa, Messi todavía genera eso, mientras que los otros equipos no tienen un Messi. De hecho, ¿qué día escuché o leí una estadística que dice o sea, que todavía Argentina sigue siendo muy dependiente de Messi, porque cuando Messi está en la cancha, como que ganan, o sea, tienen el 75% de probabilidad de ganar un Sí, partido, sí. mientras que Messi no está, no perdieron, o sea, hicieron la comparativa en las eliminatorias contra Colombia. Messi no estuvo contra Colombia y perdieron. Creo que estuvieron en 2 partidos que perdieron, no estuvo Messi. Entonces, Messi sigue siendo importante para Argentina y sigue siendo influyente para Argentina. Sí, ahí hay una Messi Entonces, dependencia. entonces, o sea, que sí, que no corra lo mismo, que no produzca lo mismo que produce antes, de acuerdo, pero sigue siendo muy importante, me parece a mí. O sea, igual ese equipo, lo bueno es que tiene, pues, relativamente pelados que pueden ayudarle ahí a cumplir las labores defensivas que él no hace. Pero es que Messi, solo por el hecho de ser Messi, ya tiene dos encima que sabe que no se le van a ir o que no se le van a despegar. Mm. Entonces ni siquiera tiene que correr. Entonces, yo creo que de nuevo Argentina va a ser líder del grupo. No la veo tan fácil ni contra Austria ni contra Algeria. Y pues Jordania sí, qué pena, pero Ahí a menos toca de es que ver pase, cuántos le mete cada uno, eso es lo único. sí, a menos de que pase un milagro en el fútbol, que no lo creo. O No, sea, Jordania no y tiene nada, ayer tenía muy poquito, ayer mostraron muy tiene nada. poquito frente a Colombia. Mm. De hecho, Colombia se complicó ahí, o sea, donde hubieran ese gol, ahí nos hubieran pegado una complicada ni la berraca, ese palo. Seguramente, seguramente. Sí, y además el señor Montero también se puso a regalar o sea, qué pena, pero es que ese Montero sí, Calma, como una loca sacando ahí. calma, Alex. Eso guárdelo para el grupo de Colombia. No, pero es que precisamente contra equipos de esos usted no puede dar papaya, hermano, o sea, No, de acuerdo. Y contra esos equipos es que también hay que romperse el alma. O sea, realmente esos partidos, así como los juegan cuidándose, porque todos los amistosos, la mayoría de los amistosos que yo he visto son unos juegos tan aburridos, pero tan aburridos que uno dice, no tiene sentido, pero pues es también intencional. El último partido de amistosos lo van a jugar el miércoles, un día antes de que comience el Mundial. Entonces, entre esos está Inglaterra, y que mañana va. Argentina también, mañana Argentina juega contra Islandia, ¿no? Exacto, entonces, y es la primera vez que Argentina se enfrenta a un europeo. Que a ellos ya los enfrentaron en Rusia y Islandia le complicó la vida a Argentina esa vez. Pero pues se van a cuidar, obviamente. Es más, hoy vi Este una partido no imagen. dice, estos partidos, precisamente este último partido, que siento yo, que es el que menos dice, Mm. menos va a decir, porque los jugadores no van a jugar con todo su 100%, o sea, todos se van a cuidar, todos se van a hacer van a hacer otra cosa, no sé. Y vean que en Brasil ya hubo un descartado en el Mm, pleno partido se fregó. Y en sí. Argentina también se han lesionado, en Holanda, en Países Bajos. Han surgido varias bajas antes del Mundial. Entonces, A mí lo que me parece de Argentina es que, por ejemplo, McAllister no era titular fijo en Liverpool. Julián no estaba haciendo tantos goles en el Atlético. Eh, no sé, a mí uno de los que más me gusta de Argentina es este Enzo Fernández del tampoco Chelsea. tuvo buena temporada. Y, o sea, el equipo no tuvo buena temporada, pero me parece que él sí jugó bien. O sea, me parece que sí jugó bien. Este Nico Paz, ¿dónde va a jugar? Él le sigue ¿O por perfilado quién en va a la jugar? Roma. ¿O por quién va a jugar? Porque la base sigue siendo la misma, la que ganó la Copa del Mundo. ¿Quién es el reemplazo de Di María? ¿Quién ha jugado por el lado de Di María en ese caso? Nico Paz, ¿Sí Sí, jugó eso es ahí? bueno. ¿Este Rodrigo de el, Paul? ¿Rodrigo de Paul finalmente fue? No. Sí, sí, sí. Rodrigo de Paul sí va a estar en el Mundial. ¿También está? O sea, Sí. pero ese man ya está jugando en el Inter. O sea, eso ya también el nivel no es el mismo. No, de acuerdo. O sea, a lo que era Qatar, No, no creo que sea el no, es que mismo. ese era un prime muy bueno. Sí.
Por eso, o sea, ¿quién es la defensa? ¿Otamendi todavía? ¿Otamendi También. Cuti. y el Cuti Romero? El Cuti Romero. Que esa es la otra que dicen que la defensa no está tan. Pero el Cuti es un jugador. A mí el Cuti me gusta mucho. Sí, pero está ya veterano, ¿se me entiende? Sí, no, y además que o sea, es la misma base de 4 años más viejos. Ujú. Y no sé qué edad tienen todos, o sea, ¿cuántos? ¿Ya están por los 30? No sé. Sí. No, el partido que jugaron contra Honduras, pues que es que lo que dice en parte Hayes es muy cierto. O sea, la referencia es partidos que se están despidiendo de su país, entonces juguemos ahí tranquilitos. El que está jugando por el lado de Di María en el partido contra Honduras fue Simeone, Juliano. Ah, exacto, sí. Ese es el otro, sí. Juliano Ese es Simeone. el otro. Esa es la Jugó, renovación. jugó con defensa Martínez y Otamendi, que pues Otamendi es viejo ya. Mm. Los laterales fueron Tagliafico y Guiay, pero pues es un equipo también que no es como el titular. Pues voy a buscar el partido de eliminatoria, el último de eliminatoria de ellos, a ver, que fue contra Ecuador. Alineaciones, Argentina, era Martínez atrás, Tagliafico, Otamendi, Valerdi y Montiel. Paredes y De Paul. Este no es Nico González. Sí, Nico González. Sí, Nicolás González. Él está como McAllister, delantero. ahí está McAllister y Simeone, que Simeone lo está usando por ambas bandas. Y lo usan como medio o como extremo. Y Lautaro. Es que delanteras están bien. Pues vea, usted mire a Julián Álvarez, Lautaro, Nico Paz. Pero Lautaro sí está Están- haciendo los goles suficientes. O sea, es que esa época de Batistuta y de Crespo, estos no son así que pum, pum, pum. prolíficos. Yo Ahí le el diría que, que de pronto o sea, el que tiene futuro es Julián. A mí Lautaro me parece que es goleador, pero no al nivel de un Batistuta o un Crespo. no. Sí, es Julián. Es Julián, Sí, Julián por lo que es está Julián. joven y porque pues puede hacer carrera, pero Y está ahorita en un momento en el que está haciendo goles. O sea, estuvo al, ahí al Atlético le bien fue con el mal, Atlético de pero en Madrid. el Atlético figurón. O sea, y Sí, ahí es por cuando eso uno figuró. le da piedra a uno que Simeone no aprovecha y que Simeone es muy amarrete y teniendo jugadores con ataque y es a poner el buses. Entonces, ¿Y al fin se lo llevan para el Real Madrid o cuál está ojalá la Dios cosa? quiera. Uy, eso sería buenísimo. ¿A quién? No sé por quién, A pero Julián, sería a Julián Álvarez Julián que Álvarez. dicen ¿El que es el Real fichaje Madrid? que No sí, era, no ¿No era, era para el no era, Barcelona? no era para el Barça. Para es el que Barcelona, para resulta el que Barcelona. ahorita como fueron las elecciones de presidente, Sí, Julián Florentino Álvarez. el viernes o jueves salió a decir que tenía un fichaje de 150 millones, que iba a ser el jugador más caro que iba a pagar, pero que ya lo tenía. Y ya después de que ganó, el rumor es que es Julián Álvarez, pero no se sabe. Y que ¿Y, trae y a entonces a dónde Mourinho. va a poner a Mbappé? Y que Pero trae a usted Mourinho, sí, pero por eso le dije, bienvenido, yo sí quiero a Julián Álvarez en el Real Madrid. ¿Dónde lo va a poner? No lo sé, porque ahí yo no sé, o sea, tendría que mandar por la otra banda a un Vinicius o a un Mbappé y serían con pierna cruzada. Eso sería un mierdero, sí, ¿a quién vamos a ver? sí, porque él es 9-9. Sí, sí, sí. Julián es 9, es delantero, Creo que 9 aquí. centro. Entonces, No, o sea, ahí sí, perdóneme, pero a menos de que venda alguno, ¿no? O sea, ¿a quién va a vender? estoy de acuerdo, Es- Alex, pero usted sabe que con pero los delanteros Florentino ahorita todo es del Madrid, posible. ¿cuáles son? Que estén jugando Pues es que bien. el que ponía al que ponían de delantero era Vinicius, a Mbappé, ¿no? Porque Vinicius siempre había jugado Una por la banda. banda. Mm. por eso, Y, pero ese es el otro que va adelante. Pues, pero lo que pasa es que, de hecho, cuando llegó Kylian,
Kylian jugaba en el Paris Saint-Germain en la misma posición de Vinicius, en De Vinicius. extremo por izquierda. Izquierda, sí. Y así juega Pero- en Francia. Él juega en Francia, ¿sí? Sí, Sí. ¿Se acuerdan el partido con Argentina que él era por la banda ahí? exacto. Sí. Y por ahí fue Dejamos donde todo entraron los loco. goles de él. Pero como al que, o sea, como él quería ser goleador, entonces le dijeron, bueno, ¿quieres ser goleador? Entonces papito va para arriba. Y si meten a Julián, entonces, De No, acuerdo. yo creo que es más fácil que vaya para el Barcelona, porque hay que reemplazar a Lewandowski. A Lewandowski, sí, de acuerdo. Toca ver qué el pasa. problema es pero que el Barcelona, ¿cómo le va a pagar, hermano? Porque es que el problema de Barcelona es de plata. Pero Julián es caro, pero no es tan caro. No, ¿Sí me entiendes? O sea, Julián va a creo que ser no caro es, porque el Usted- Atlético va a sacar pero- toda la plata. pero es que pues de pronto es eso, ¿cuánto sí. pagó el Atlético por él? Como 120 millones al Manchester City. Pero es más barato que Lewandowski, por ejemplo. Es que Lewandowski llegó gratis. O sea, lo que va a hacer el Barcelona ahorita es buscar un delantero que llegue gratis. ¿Y quién está gratis ahorita? Ay, el otro día habíamos hablado de alguien que está gratis, que dijimos que puede irse para allá, pero no recuerdo quién. ¿Quién era así? Tiene razón. Sí, el Tienes otro día razón. hablamos de eso que dijimos, el que pinta es porque se le acaba el contrato y pues, ¿qué más da? O sea, el Barcelona no tiene cómo invertir, que aproveche. ¿Quién era? Pero si compraron a este man al que le iba a hacer la competencia de Lucho, a Eso es lo Anthony que le han Gordon. criticado, que botan la plata en marica. Y bueno, este fue un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Mil gracias a todos los que nos reproducen los videos, los comentan, le dan me gusta, lo comparten, lo ven en familia. Mil gracias a cada una de las personas, de los miembros de las familias de Hayes, de Alex, de Fabián, de Sergio, de Camilo y mi familia que ve estos videos. Su apoyo es súper importante para nosotros, entonces les agradecemos infinitamente. Quedan dos grupos, el grupo que acabamos de ver fue el grupo J, grupo de Argentina, que hay que lucirla con orgullo, y nos queda el de Colombia y nos queda un grupo L. Esperen nuestros episodios y nada, nos vemos en otro episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. No se les olvide comentar, escríbanos cuál fue ese jugador argentino que marcó su memoria futbolística. Escríbanos hasta cuál detestan. ¿Por qué no? Los argentinos se prestan para eso. Entonces, si odian al Dibu Martínez, háganoslo saber y lo estamos debatiendo en las cajitas de comentarios. Un abrazo enorme, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.